Hola, bienvenidos. Hoy es 6 de mayo. Yo soy Gaby Peroso. Karina Yapor continúa en una asignación especial. Vamos con los titulares. El presidente Trump se reúne con el nuevo primer ministro de Canadá y advierte a sus socios comerciales sobre la necesidad de llegar a un acuerdo con Estados Unidos. El reporte completo desde Washington, D.C. Hay buenas noticias para aquellos viajeros que aún no tienen el Real ID. Podrán tomar sus vuelos, pero con algunas restricciones. Y ya está todo listo en el Vaticano para el inicio del cónclave para elegir al sustituto del Papa Francisco. Esto y más en Voz News, que comienza ahora. El presidente Donald Trump insiste en lanzar advertencias a sus socios comerciales de no lograr acuerdos arancelarios. A propósito del tema, ese fue el elemento protagonista hoy en la Casa Blanca, que tuvo de visita al nuevo primer ministro de Canadá, Mark Carney. Los detalles de la reunión los tiene Juan Esteban Silva desde la Casa Blanca. Hola, un saludo a todos los televidentes de Voz News. Les cuento que hoy aquí en la Casa Blanca el primer ministro de Canadá, Mark Carney, se reunió con el presidente Donald Trump. La reunión centrándose en esas tensiones comerciales entre ambos países exacerbadas de alguna manera por los recientes aranceles impuestos por la administración de los Estados Unidos. 25% sobre todas las importaciones canadienses, excluyendo los productos energéticos que están sujetos al arancel del 10%. Medidas que han generado preocupación. El presidente Trump le ha dicho a Carney pues que no duda en ese estado 51 y esta fue la respuesta del primer ministro. Miren ustedes. Having met with the owners of Canada over the course of the campaign last several months, it's not for sale, won't be for sale ever, but the opportunity is in the partnership and what we can build. Obviamente la respuesta del presidente Trump no se hizo esperar, fue bastante firme. Miren lo que le respondió. Never say never. I've had many things that were not doable, and they ended up being doable, and only doable in a very friendly way. But if it's to everybody's benefit, you know, Canada loves us and we love Canada. Quiero recordarles que Carney asumió el cargo con la promesa de defender los intereses canadienses frente a esas políticas comerciales que para Canadá en este momento son agresivas por parte de los Estados Unidos. En respuesta a los aranceles estadounidenses, Canadá impuso pues un tema recíproco del 25% sobre productos de los Estados Unidos. Pero el presidente Trump también habló sobre cómo avanzan esas negociaciones y ha dicho que al final Estados Unidos tiene la última palabra. Miren ustedes. In some cases we'll sign some deals. It's much less important than what I'm talking about. For the most part, we're just going to put down a number and say this is what you're going to pay to shop. And it's going to be a very fair number. It'll be a low number. We're not looking to hurt countries. We want to help countries. We want to be friendly with countries. But you keep writing about deals. When are we going to sign? When? It's very simple. We're going to say, in some cases, we want you to open up your country. In some cases, we want you to drop your tariffs. I mean, India, as an example, has one of the highest tariffs in the world. We're not going to put up with that. And they've agreed already to drop it. They'll drop it to nothing. They've already agreed. They would have never done that for anybody else but me. So we're going to put down some numbers, and we're going to say, our country is open for business, and they're going to come in and they're going to pay for the privilege of being able to shop in the United States of America. Los aranceles desde el día de la liberación siguen dando de qué hablar. Las negociaciones en el caso de Canadá y Estados Unidos continuando en una especie de clima de tensión y los dos líderes expresando su disposición a seguir dialogando para resolver las diferencias comerciales. Desde la Casa Blanca, para Voz News, Juan Esteban Silva. Gracias, Juan Esteban, por el reporte. Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, informó que se les permitirá temporalmente a los ciudadanos que todavía no han cumplido con los requisitos para obtener su Real ID tener la posibilidad de viajar vía aérea.
Aunque mañana miércoles expiraba el plazo para solicitar la nueva identificación, muchos estadounidenses todavía no han obtenido el Real ID. Noen explicó que con el objetivo de no perjudicar a quienes ya habían adquirido boletos de avión y todavía no cuentan con la identificación exigida por el gobierno, se les permitirá volar sin ella, pero dichas personas deberán estar preparadas para una revisión adicional en los terminales aéreos. El Real ID constituye una forma de identificación más segura, pues cumple con las normas federales para evitar falsificaciones de otros documentos y la posibilidad de que personas consideradas como peligrosas puedan acceder a aviones comerciales. Un juez ordenó al gobierno del presidente Donald Trump admitir a unos 12,000 refugiados a Estados Unidos. La orden interpreta los límites impuestos por una corte de apelaciones que permitió a la administración suspender el sistema de admisión, pero indicó que debe recibir a las personas a las que ya se le otorgó la condición de refugiado. La Casa Blanca alegó la semana pasada en una audiencia que solo debía admitir a 160 refugiados que tenían programado viajar en las 2 semanas posteriores a la emisión de la orden ejecutiva de enero que suspendió el sistema. Fue el juez Jamal Whithead, designado por Joe Biden, quien rechazó dicho argumento al señalar que la interpretación del gobierno es, por ponerlo suavemente, un fraude interpretativo del más alto nivel. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, testificó hoy ante un panel del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes. Los congresistas le preguntaron por la estrategia de aranceles de la actual administración, la posibilidad de una crisis financiera y otros temas fundamentales. Vanessa Vallejo nos tiene los detalles. Esta mañana el Subcomité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes tuvo la oportunidad de escuchar al secretario del Tesoro, Scott Bessent, hablando sobre los planes que en materia económica tiene la administración Trump y lo que ha conseguido en estos primeros días en el poder. En su discurso de apertura, Bessent explicó cuáles son las 3 columnas de esta administración en materia económica. Escuchemos. The core components of the Trump economic agenda are trade, tax cuts, and deregulation. These are not standalone policies. They are interlocking parts of an engine designed to drive economic growth and domestic manufacturing. Tax cuts and cost savings from deregulation raise real incomes for families and businesses. Tariffs create an incentive for reshoring jobs and fair trade. And deregulation complements tariffs by making it easier to invest in energy and manufacturing projects. Already, this agenda is bearing fruit. El secretario fue cuestionado por varios representantes, sobre todo los demócratas, sobre el efecto que los aranceles pueden tener en los americanos y también sobre la posibilidad de una crisis financiera. Bessent afirmó que la estrategia de los aranceles busca conseguir la prosperidad para los americanos y que también es importante entender que se acompaña de recortes en gastos e impuestos. Además, el secretario del Tesoro aprovechó para hablar de la mala economía que dejó el presidente Biden y cómo, según dijo, esta administración ha decidido realmente solucionar el problema de raíz. Escuchemos. I would also, with regards to your remark about where we were last year, we were spending 6.7%. We had a 6.7% fiscal deficit, the largest we've ever had during peacetime or non-recessionary times. So the easy thing would be to keep spending, to keep the economy running on an unsustainable path of government spending. Bessent también recordó los logros que tuvo el presidente Trump durante su primera administración, asegurando lo siguiente: la brecha de riqueza se cerró, el 50% inferior de los hogares en términos de patrimonio neto vio su patrimonio neto aumentar considerablemente más que el 10% superior y nuestro objetivo es repetirlo. Pues la economía es uno de los temas que más preocupan a los americanos y definitivamente esta administración está teniendo una estrategia agresiva en materia económica. Y esta mañana el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dejó claro que la estrategia de la administración Trump es reducir el gobierno y fortalecer el sector privado para que cree nuevos empleos con más calidad y con mayor sueldo.
La secretaria de Educación, Linda McMahon, criticó duramente a Harvard en una carta donde le dice a la universidad de élite que ya no recibirá subvenciones federales. En esta dura carta dirigida al presidente de la Universidad de Harvard, Alan Gerber, McMahon no solo criticó la gestión del antisemitismo en el campus por parte de la Universidad Ivy League de Massachusetts, sino que también aconseja a los funcionarios escolares que se abstengan de solicitar futuras subvenciones federales porque no se concederán. En su carta, McMahon le dijo a Gerber que el gobierno federal tiene la responsabilidad sagrada de ser administrador importante de los fondos de los contribuyentes estadounidenses y agregó que la escuela ha acumulado una dotación de $53.2 mil millones, gran parte libre de impuestos, y reciben miles de millones de dólares en fondos de contribuyentes cada año. Un grupo organizado de manifestantes ha ocupado parte de la Universidad de Washington en Seattle. El grupo, de marcada ideología izquierdista y vínculos al movimiento Antifa, pide el fin de las relaciones de la universidad con la empresa Boeing, a la que acusan por sus contratos de suministro al Estado de Israel. Los manifestantes han tomado a lo largo de la tarde del lunes posiciones en los campus, especialmente alrededor del edificio de ingeniería interdisciplinaria de la universidad. Lo hicieron con proclamas pro-Palestina y en condena por la campaña militar de Israel en la Franja de Gaza. Los manifestantes realizaron una serie de reivindicaciones de marcado carácter anti-israelita y apoyo a los terroristas de Hamás, ensalzando la masacre del 7 de octubre. Donald Trump firmó 2 órdenes ejecutivas desde la sala oval de la Casa Blanca. Mientras respondía preguntas a los periodistas, el presidente implementó medidas relacionadas con la salud. En efecto, le puso fin a la peligrosa investigación de ganancia de función en países preocupantes y facilitó la fabricación nacional de medicamentos recetados. Trump estuvo acompañado por diversos funcionarios como el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert Kennedy Jr., el director de Institutos Nacionales de Salud, Jad Bhattacharya, y Vince Halley, director del Consejo de Política Interior. El director de los Institutos Nacionales de Salud, NIH, por sus siglas en inglés, Jay Bhattacharya, anunció el cierre del último laboratorio de experimentación con perros Beagles que quedaba en la agencia. La noticia salió a la luz unos días después de que el jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental, Elon Musk, publicara en X que investigaría la financiación de los experimentos con los caninos. El NIH confirmó la medida en las redes sociales diciendo que ha promulgado una iniciativa para expandir la ciencia innovadora basada en el ser humano y al mismo tiempo reducir el uso de animales en la investigación, incluida la eliminación de los experimentos con beagles en los campos del NIH. Los fiscales generales de 19 estados demandaron el lunes a la administración Trump por los despidos y el desmantelamiento dentro de las agencias del Departamento de Salud y Servicios Humanos. La demanda, encabezada por la fiscal general demócrata de Nueva York, Leticia James, alega que la administración violó cientos de leyes y eludió la autoridad del Congreso al hacer que las agencias del HHS se redujeran de 28 a 15, iniciando despidos de alrededor de 20,000 empleados. Todo esto según NBC News. James declaró que la demanda de los estados en el Tribunal del Distrito de Rhode Island apunta a los esfuerzos imprudentes, irracionales y peligrosos de Kennedy Jr. de borrar décadas de progreso en salud pública y dejan al gobierno federal incapaz de ejecutar muchas de sus funciones más vitales. Y los cardenales empezaron a instalarse hoy en la residencia de Santa Marta y otras dependencias del Vaticano, donde permanecerán aislados del mundo durante el cónclave hasta elegir al sucesor del Papa Francisco. Escuchemos más detalles en el siguiente reporte.
Los votantes y posibles elegidos son 133 cardenales, todos menores de 80 años. La mayoría fueron elevados a este rango durante el pontificado de Francisco, el primer papa latinoamericano. Este cónclave será así el más numeroso y el más internacional de la historia, con representantes de 70 países de los 5 continentes. Como preparación del cónclave en los días previos, los cardenales han mantenido reuniones a puerta cerrada en las que comparten puntos de vista sobre las prioridades de la Iglesia y que les permiten al mismo tiempo formarse una idea de posibles papables. Durante estas congregaciones generales se abordaron temas espinosos como la pederastía en la Iglesia, las finanzas del Vaticano, la crisis en las vocaciones y el papel de las mujeres, todos desafíos que heredará el Papa número 267, que asumirá en medio de conflictos mundiales, el auge de gobiernos populistas y la crisis climática. Tras el último encuentro el martes, los purpurados realizaron un llamado en una declaración escrita por la paz en Ucrania, Oriente Medio y muchas otras partes del mundo. Durante la reunión se procedió además a la anulación del anillo del pescador del Papa Francisco, una sortija de oro macizo que llevan todos los papas con su nombre grabado en latín y que en la antigüedad servía para sellar documentos. Tras la muerte de un papa, el Vaticano raya el anverso del anillo para impedir falsificaciones. El cónclave empezará oficialmente el miércoles. A partir de ese momento se cortarán las señales telefónicas en el interior del Vaticano para aislar a los purpurados de influencias externas. Y no son los únicos que deben guardar secretos sobre todo lo relativo a la elección del nuevo Papa. El lunes el personal que les prestará apoyo durante la elección, médicos, ascensoristas, personal de comedor o de limpieza, también juró guardar el secreto de lo que ocurra, so pena de excomunión. Entre los nombres que se manejan como favoritos para suceder a Francisco, según el periódico Corriere della Sera, destacan 4 figuras clave dentro de la Iglesia Católica. Con 70 años, Pietro Parolin, actual secretario de Estado del Vaticano, es uno de los nombres más mencionados para ocupar la sede de San Pedro. Su enfoque en los problemas internacionales y su sólida experiencia en gestión eclesiástica lo colocan como uno de los principales candidatos. El patriarca de Jerusalén, Piers Battista Pizzaballa, de 60 años, se destaca por su labor de promoción en el diálogo interreligioso y la paz, especialmente en la Tierra Santa. El arzobispo de Manila y cardenal de 67 años, Luis Antonio Tagle, es uno de los favoritos en Asia y uno de los líderes más carismáticos de la Iglesia. Su profundo conocimiento en el mundo asiático y su enfoque pastoral, cercano a los más necesitados, lo han hecho muy querido en su país natal y en el Vaticano. Finalmente, el arzobispo de Bolonia, de 69 años y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, Matteo Maria Zuppi, se ha ganado una reputación dentro de la Iglesia por su trabajo con varias comunidades y su firme postura en temas de pobreza y también migración. Al regresar de este corte, Israel atacó objetivos militares hutíes en Yemen. Les contamos qué daño se provocó al grupo terrorista. Quédense con nosotros. Israel realizó ataques aéreos en Yemen el martes por segundo día consecutivo, apuntando a Saná y a su aeropuerto, ambos controlados por los rebeldes hutíes, 2 días después de que estos lanzaran un misil contra el principal aeropuerto internacional israelí. Israel aseguró que había dejado totalmente fuera de servicio el aeropuerto de Saná. También confirmó haber atacado centrales eléctricas. Israel justificó los bombardeos como una respuesta a los repetidos ataques del régimen terrorista hutí. Las infraestructuras atacadas servían para trasladar armas y equipos militares iraníes, según las autoridades israelíes. Y el líder conservador alemán Friedrich Merz fue elegido jefe del gobierno en la segunda vuelta de la votación en el Parlamento.
Con 69 años, tras haber ganado en febrero las legislativas anticipadas, Merz obtuvo este martes en segunda vuelta 325 votos de los 630 diputados. En la primera votación había obtenido 310 apoyos, 6 menos de lo mínimo necesario. Tras la crisis política abierta por la caída del gobierno de Olaf Scholz en noviembre, Merz alimentó la esperanza de muchos de promover y reimpulsar la economía de su país y también de Europa. El presidente ruso Vladimir Putin hablará el miércoles en Moscú con los dictadores de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dos aliados tradicionales de Rusia en América Latina. Así lo anunció el Kremlin este martes. Los mandatarios latinoamericanos prevén firmar un tratado de asociación estratégica con Rusia durante la reunión. Rusia recibirá en los próximos días a dirigentes de una treintena de países con motivo de los festejos por el 80 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Y escuche esto sobre los candidatos al Poder Judicial presuntamente vinculados al crimen organizado. Hoy, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que su gobierno no actuará al respecto. Escuchemos lo que dijo. Es decir, la gente va a saber por quién elegir. No hay que tenerle preocupación a la elección. El pueblo está consciente, sabe de qué se trata, está informado. Aunque a algunos no les gusta a muchos que el pueblo decida, pero para eso llegó la transformación. Tras una reforma constitucional aprobada por el oficialismo de izquierda y criticada por la oposición y varios sectores, México elegirá el 1 de junio de este año por primera vez a sus jueces y magistrados a través de elecciones populares, un ejercicio único en el mundo. Más de 119,000 haitianos han sido deportados por República Dominicana en lo que va de 2025, 71% más que en el mismo periodo del año pasado. Así lo informaron las autoridades migratorias de ese país. Más detalles en el siguiente reporte. El año 2024 cerró con 276.215 expulsiones de migrantes de Haití, el país más pobre de la región y asolado por la violencia de pandillas. Unos 500.000 haitianos viven en República Dominicana, país de 11.300.000 habitantes que comenzó el 21 de abril a hacer redadas en hospitales públicos para ubicar a mujeres haitianas que van a dar a luz en ese país. En algunos centros de salud estos casos duplican las atenciones a dominicanas, según cifras oficiales. La Dirección de Migración ha sido sometida a un proceso de reorganización que contempla un aumento del número de agentes migratorios, según un comunicado de esa autoridad migratoria. Ambos países comparten la isla La Española y mantienen una compleja relación debido al desplazamiento de miles de haitianos a República Dominicana, vecino en medio de una crisis agravada tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio de 2021. Defensores de derechos humanos cuestionan las medidas del gobierno de Abinader contra la migración haitiana. Y este lunes se realizó en Washington, D.C. la inauguración de Bienvenidos Empresarios, una organización que reunió a más de 20 grandes líderes empresariales que representan a las compañías más influyentes de América Latina. Karina Yapor estuvo allí junto al equipo de Voz News y entrevistó a Betty Cárdenas, presidente de Bienvenido Action PAC. Ella habló sobre los objetivos de esta nueva organización y cómo pueden beneficiar a los hispanos en Estados Unidos. Vamos a verlo. Estamos muy emocionados porque es la primera delegación de negocios hispanos dirigida por CEOs o dueños hispanos que vienen a Washington a caminar por las calles de Washington, ir al Capitol, ir a las juntas con los políticos, hablar de cosas que son interesantes para los consumidores y para la comunidad hispana a la que ellos representan. Y es algo que hemos estado planeando por muchos años de poder hacer esto. Y la respuesta de los políticos de estar abriendo las puertas y decir hay que
hay que sentarnos, queremos escucharlos, queremos escuchar qué es lo que ustedes necesitan, cuál es su concern, es lo que nos encanta. Claro, sus preocupaciones, y precisamente han ustedes tenido algunas juntas, todavía el día de mañana van a tener algunas juntas. Hoy tuvieron la oportunidad de platicar con la secretaria de Agricultura. Platícame qué te llamó la atención de lo que ella les dijo. Bueno, lo que me llamó la atención mucho es la parte de los hispanos, que el rol que tienen con la agricultura y cómo ella está abierta para las conversaciones con otros países como México y aún otros más, sobre hablar sobre las exportaciones, el consumo que hace Estados Unidos y también el consumo que hacen otros países de Estados Unidos que manda a otros países. Lo importante que simplemente el grano, el wheat que México produce, el 40% es de Estados Unidos, y es algo que fue muy interesante. Al evento también asistió Mercedes Schlapp, asesora del CPAC, con quien conversamos sobre las políticas del presidente Donald Trump, en específico la política arancelaria y la gestión del secretario de Estado Marco Rubio en la política exterior estadounidense. Esto fue lo que nos contó. Sí, el presidente Trump ha hablado que estamos en un periodo de transición. Esto va a tomar tiempo. Esto es un momento que tenemos que renegociar estos acuerdos internacionales, porque al final del día los trabajadores aquí en los Estados Unidos, los latinos, están impactados negativamente porque hemos visto que son los otros países que están beneficiando. Países como China, que son nuestro competitivo, ¿no? Y yo creo que es muy importante que el presidente Trump tome este momento, este tiempo para poder renegociar acuerdos de comercios que favorecen a los trabajadores aquí en los Estados Unidos. Por supuesto. Finalmente, Marcy, ¿cómo ves y cómo has visto la gestión de Marco Rubio como secretario de Estado en estos primeros 100 días? Bueno, yo creo que el secretario Marco Rubio ha sido la estrella de esta administración. Estamos viendo que le están dando más y más responsabilidades, y porque él entiende perfectamente cuál es la visión del presidente Trump, que es América primero. Hay que fortalecer nuestra economía, lo que es fortalecer nuestra seguridad nacional y también ayudar a los trabajadores aquí en los Estados Unidos. Yo creo que el secretario Marco Rubio entiende perfectamente lo que está pensando la comunidad latina, no solamente aquí, pero también en los países de Latinoamérica. No se vaya, porque al regresar estaremos analizando las noticias que hoy son titulares en el país. Ya venimos. Y el presidente Donald Trump se reunió con el nuevo primer ministro de Canadá, Mark Carney, después de que se complicara la relación en las últimas semanas. Hoy le damos la bienvenida a nuestros analistas, a Vanessa Vallejo, analista de Voz, a Alfonso Aguilar, abogado y analista político desde Washington, D.C., y a Franklin Camargo, comentarista y analista de PragerU. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Gracias. Alfonso, comienzo contigo porque hemos visto que el primer ministro de Canadá dijo Canadá no está a la venta y prácticamente el presidente Donald Trump dijo no lo descarto. ¿No? ¿Cómo ves tú esto? Sobre todo que además había mandado un mensaje a través de Truth Social, de alguna manera también provocando un poco la relación, ¿no? Pues mira, yo creo que fue una visita bastante normal. El presidente Trump dijo que Estados Unidos va a tener una relación con Canadá. Sí, los periodistas trataron de provocar, le hicieron esa pregunta sobre la posibilidad de que Canadá se convierta en el Estado 51 y el primer ministro fue muy claro de que eso no va a suceder, y ahí es que Trump dice never say never, que siempre es posible. Pero mira, la realidad es que lo más importante es la relación comercial, y Trump fue claro de que no va a quitar los aranceles. Se le hizo la pregunta si eso le va a quitar los aranceles sobre los automóviles, el aluminio y otros productos, y él dijo claramente que no, y eso es lo que preocupa grandemente a Canadá. Pero yo creo que Trump está haciendo lo correcto. Por mucho tiempo Canadá se ha aprovechado de los Estados Unidos, de nuestro mercado.
Yo creo que es una relación importante, pero es más importante para Canadá la relación con Estados Unidos que para nosotros la relación con Canadá. Si ellos quieren tener una buena relación, yo creo que es importante que el comercio sea recíproco. Vanessa, el presidente Donald Trump no solamente dejaba claro que los aranceles por ahora no se van a retirar, pero incluso iba más allá y decía, no queremos los carros canadienses, no queremos ni el acero ni el aluminio. ¿Crees que esta relación pueda mejorar? ¿Cuánto tiempo se puede demorar un acuerdo entre ambas naciones? Pues Canadá es muy importante para Estados Unidos y yo creo que a pesar de que sí es cierto que el presidente dijo eso, también vimos a un presidente casi que despachándose en muchos halagos al primer ministro, diciendo que era un hombre muy inteligente, que había hecho una carrera espectacular, y yo creo que en cierta medida el presidente Trump quería lidiar con él como primer ministro. Entonces creo que sí hay una puerta abierta ahí, que de pronto sí se pueden solucionar algunas cosas, y creo que ahora que ya tenemos en control completo de la estrategia de aranceles al secretario del Tesoro, Scott Bessent, pues hay ya un diálogo y una intención de bajar los aranceles, y creo que sí hay una puerta abierta entre eso. Evidentemente Trump lo vimos posteando esta mañana antes de que llegara el primer ministro diciendo que Canadá nos necesita y que nosotros no lo necesitamos a ellos. Pues sí, puede ser que nosotros lo necesitemos más, pero yo creo que esto es más parte de la estrategia de presionar y contener, y igual teniendo la puerta abierta para poder hacer negociaciones y eventualmente poder llegar a un acuerdo. Franklin, ¿cómo viste tú la reunión? El presidente Donald Trump en varias ocasiones habló de la amistad, son vecinos, o sea, no es tan fácil deshacerse de una persona que además es de un país que estratégicamente tiene que ser un aliado de Estados Unidos. Sí, tiene que ser un aliado de los Estados Unidos, nos beneficiamos a ambos, pero yo creo que Donald Trump a la hora de hacer esas negociaciones, lo que él piensa es quién tiene verdaderamente el poder de negociación o quién pierde más con un debilitamiento de estos tratos. Y entendiendo la economía canadiense, el contexto, evidentemente el golpe sería mucho más fuerte para el país vecino. Y eso es lo que yo quiero creer que Donald Trump tiene en mente cuando aún dice, no vamos a levantar los aranceles, porque justamente fue una de las preguntas que le hicieron y le repitieron, ¿hay algo que se pueda hacer para que tú cambies tu posición? Él dijo que no. Yo quiero creer que sí realmente existe una alternativa para que exista un trato y que de hecho sea un trato de libre comercio en donde ambas partes se beneficien y no que Canadá u otros países, como ha sucedido, se beneficie a expensas de los Estados Unidos. Así que yo partiría de eso primero. Y lo otro, sobre Canadá convirtiéndose en el estado número 51, yo de verdad nunca lo he creído como una posibilidad real. No lo veo, no lo concedo. La verdad, no. Pero hoy Donald Trump incluso hacía el comentario de never say never. Sí que aún yo creo que él internamente no piensa en eso. Creo que es más una estrategia que él ha utilizado, un chiste, pero con eso básicamente él está debilitando el ego de la contraparte, diciéndole, yo soy un país lo suficientemente poderoso, si a mí me da la gana, tú te conviertes en mi estado número 51. Y al menos eso, a la hora de negociarlo, de debatirlo, de conversarlo, no hay que subestimarlo del todo porque es el lenguaje y el estilo de Donald Trump. Lo que yo sí espero es que de estas negociaciones, de estas relaciones, lo que pueda culminar es lo mejor para los Estados Unidos, que sería un trato comercial justo con Canadá, que Canadá también haga esfuerzos en asegurar la frontera al norte de los Estados Unidos, y esas son cosas que definitivamente le caerían bien a ambas partes. Sí, Alfonso, vuelvo contigo rápidamente porque hay quienes aseguran que este primer ministro de Canadá ganó gracias a la victoria de Donald Trump y a este enfrentamiento en particular. Hay quienes dicen que el antitrumpismo favoreció a una organización y un movimiento que estaba bien debilitado en Canadá. ¿Tú lo ves así? Sí, el propio presidente Trump lo ve así también. Así lo dijo en la conferencia de prensa, que el primer ministro le debía la victoria en las elecciones. Mira, sí, yo creo que el movimiento conservador, o sea, el Partido Liberal está muy debilitado con Trudeau. En un momento el líder del Partido Conservador tenía una ventaja de 25 puntos, pero una vez gana Trump, empieza a hacer comentarios sobre Canadá, de que se tiene que hacer Estado, se empieza a mofar de
de Trudeau, empieza a hablar de los aranceles, pues eso le dio un tema al Partido Liberal para poder prevalecer, ¿no? Surgió el antitrumpismo. Poder, el líder conservador, se había vinculado a Trump y no supo distanciarse adecuadamente de Trump, y eso le da la victoria a Carney. Pero yo estoy de acuerdo con lo que dijo Franklin. Yo creo que desde el principio la política, la estrategia de Donald Trump ha sido tratar de lograr una posición de ventaja en cuanto a Canadá, tratar de esta estrategia de bullying, ¿verdad?, de menospreciar a Canadá, es para tratar de conseguir unas concesiones. Yo creo que un acuerdo sí es posible, pero realmente es Canadá quien tiene que asumir la responsabilidad de bajar esos aranceles. Si eso se logra, la relación va a continuar, el mercado de Estados Unidos va a estar abierto para los productos canadienses, pero obviamente a la larga será una gran victoria para Donald Trump. Sí, vamos a ver qué pasa en esta relación bilateral. Hay otro tema que quiero discutir junto a ustedes. La secretaria de Homeland Security, Kristi Noem, compareció en el Congreso y tuvo un intercambio sobre el tema de FEMA. Recordemos que hay un planteamiento de reestructurar justamente esta organización que se encarga de aliviar el tema de los desastres, y hubo un intercambio bastante significativo. Le decían que no habían suficientes evidencias para que ellos tuvieran que hacer una reestructuración total, y hablaban incluso de que el presidente Donald Trump lo que quiere es acabar con el gobierno federal. Comienzo contigo, Franklin. ¿Cómo interpretas tú la posición particular de Noem? Ella quiere reestructurar, acabar con FEMA, ¿y qué pasa en ese caso con los estados? Bueno, yo creo que aquí hay que hacer una pregunta muy simple. ¿Está FEMA funcionando correctamente, apropiadamente, si el propósito precisamente es tratar de atender de manera eficiente los desastres naturales y ayudar a los estadounidenses? Esa es una pregunta central para iniciar esta conversación. Yo creo que incluso no solamente los republicanos, sino los independientes y algunos demócratas pueden reconocer que no, que FEMA ha fallado en sus propósitos y objetivos iniciales. Hay varios ejemplos, y de hecho Kristi Noem mencionaba alguno de ellos hoy en el Congreso. Hay ciudadanos estadounidenses que aún el día de hoy están esperando recursos de la ayuda del desastre natural del huracán Katrina. Es decir, 2005. Han pasado 20 años y aún no han recibido esa ayuda. Entonces, aquí nacería una segunda pregunta. ¿Cómo podemos mejorar a FEMA o cómo podemos satisfacer y cumplir esas necesidades que obviamente tienen los estadounidenses a la hora de afrontar un desastre natural? Y aquí es donde surge quizá la parte más controversial, pero en donde la ideología conservadora tiene un gran impacto. Y es que la propuesta de la administración Donald Trump es tratar de reducir en la mayor medida posible el rol del gobierno federal y descentralizarlo y llevarlo a que el Estado tenga un rol mucho más protagónico. Digo que aquí tiene una gran influencia la ideología conservadora, porque parte del ser conservador es eso. Es entender que mientras más centralizado sea el gobierno, la burocracia, ya por naturaleza va a ser más deficiente. En cambio, si el gobierno local y el gobierno estatal tienen una más responsabilidad, pueden ellos verdaderamente observar cuáles son los problemas y atenderlos de la mejor forma posible. Faltan todavía muchos detalles para ver realmente qué es lo que quiere la administración Trump, y esto es importante decirlo. Pero yo creo que el diagnóstico es el correcto. Ahora, Vanessa, ¿cómo ves tú ese tema de los estados? Porque a la hora de una emergencia no necesariamente un estado puede atender una emergencia de gran magnitud. ¿Cómo funcionaría ese tema de los ahorros? El universo del gobierno federal siempre es más poderoso para atender una calamidad que no sabemos dónde va a suceder. ¿Cómo lo verías tú de manera práctica? Sabemos que nada de esto está escrito, pero ¿qué opinas sobre este planteamiento? Yo creo que el asunto es qué porción se maneja a medida federal y qué porción se maneja desde los estados. Yo creo que en general, cuando se trata de atender cosas específicas, los estados son mucho mejor en ese tipo de cosas. Y entre menos burócratas intervengan en la cadena de, digamos, ejecución de algo, normalmente va mejor. Evidentemente tiene que haber alguien que de pronto dé órdenes, coordine, supervise a un nivel más general, pero creo que las cuestiones ya específicas de ejecutar, los estados son mucho más efectivos en eso,
y se puede hacer una labor de seguimiento mucho más efectiva. Es decir, cuando tú tienes una cadena para ejecutar una función que va a 20, 30 personas, incluyendo gobierno federal, estados, ¿cómo revisas que todo eso se haya hecho bien? Y si encuentras un error, ¿quién es el culpable? O sea, entre más simplifiques eso, mejor. Y yo creo que si esa es la idea que tiene la administración Trump, a mí me parece que es una buena idea y creo que sí. Pues vimos incluso el escándalo de cómo en algunas casas FEMA no repartió ayudas o no ayudó porque se suponía que eran pues que eran republicanos, que votaron por el presidente Donald Trump, que querían votar por el presidente Donald Trump. Y hemos visto escándalos como esos y muchas familias quejándose de que todavía no reciben ayuda efectivamente, y lo dijo Kristi Noem en esa audiencia. Entonces yo creo que dependiendo de cómo se quiera poner, puede ser una muy buena idea. Sí. Alfonso, ¿qué recomendarías tú en este caso? ¿Qué pasa a los estados? ¿Qué debería suceder a nivel federal? Y si realmente crees que van hacia la eliminación definitiva de FEMA o más bien hacia una reestructuración. Mira, la solución es clara. Lo importante es que la congresista de Laura y los demás demócratas desempolven su constitución, la abran y la lean. Nuestra constitución es una federal de poderes limitados. Los poderes que no se le dan expresamente al gobierno federal le competen a los estados. Los estados son soberanos sobre esos asuntos. ¿Por qué? Porque el gobierno local es el que gobierna mejor. El manejo de emergencias no aparece en la Constitución como una responsabilidad federal. Por lo tanto, es una responsabilidad estatal, punto. Ellos tienen que dirigir los esfuerzos. Ellos conocen mejor su geografía, su territorio, su gente. Entonces, el gobierno federal puede participar, pero puede ser totalmente de apoyo y en la medida que los estados lo vean necesario. Entonces, yo creo que estoy de acuerdo con Vanessa cuando dice que incluso en el manejo de la ayuda a los ciudadanos, en el manejo de la propia emergencia, el Estado está mucho mejor capacitado. Es frustrante. Yo vengo de Puerto Rico, donde hemos tenido muchas emergencias, y después de una emergencia, el ver esa marea, ese ejército de funcionarios de FEMA llegar, que no conocen el lugar, a decidir quién recibe ayuda y quién no la recibe, realmente es verdaderamente frustrante. A veces se da la ayuda indebidamente, personas que reciben dinero federal cuando no deberían estar recibiendo. Hay mucho abuso y fraude. Entonces, yo no creo que la administración está planteando eliminarlo. Lo que dijo es reimaginarlo. Ahora dijo que hay que eliminarlo como está. Pero yo creo que esto sería como el Departamento de Educación, que es lo mismo, que el gobierno federal pueda brindar recursos, quizás más limitados, pero que vayan directo a los estados. No se necesita más dinero para atender mejor las emergencias, sino una estructura más efectiva, y eso empieza en los estados. Nos corresponde hacer una breve pausa, pero ustedes no se muevan de sus asientos, que enseguida continuamos con dos temas muy interesantes. Ya venimos. Un juez nombrado por el presidente Biden ordenó al gobierno del presidente Trump admitir a unos 12,000 refugiados a Estados Unidos. La orden interpreta los límites impuestos por la Corte de Apelaciones, que permitió a la administración suspender el sistema de admisión, pero indicó que se debe recibir a las personas a las que ya se le otorgó la condición de refugiado. Seguimos con nuestros analistas y comienzo contigo, Alfonso. ¿Cómo ves tú esta decisión? Ellos en principio iban a recibir a unos 160, se habla ahora de unos 12,000. ¿En qué punto quedaría la administración Trump en todo esto? La administración Trump queda bien. O sea, esto no es una gran victoria para los demócratas y aquellas organizaciones que reciben refugiados y que tienen gran apoyo de la izquierda. La administración Trump, el presidente Trump, emitió una orden ejecutiva para básicamente reducir a cero el número de refugiados. Esto fue retado por varias organizaciones en un tribunal de distrito que favoreció a las organizaciones, pero después un tribunal apelativo dijo que no, que el presidente tiene el poder para determinar quién entra.
Lo que sí dijo, y esta es la disputa ahora, es que por lo menos tienen que dejar entrar las personas que ya habían sacado su viaje, que ya habían preparado su viaje a los Estados Unidos. Esa decisión regresa al Tribunal de Distrito. Trump dice, no son 12,000 personas las que ya habían preparado su viaje, sino 160. El juez dice, no, ustedes no están interpretando bien, son 12,000. O sea que, mira, entrarán 160, entrarán 12,000. El punto es que el programa de refugiados, como lo hemos conocido durante los pasados años, pues va a cambiar por completo, y mientras se dé este ajuste en la migración durante los próximos años, pues se van a aceptar muy pocos refugiados en los Estados Unidos. Franklin, el juez Jamal Whitehead había bloqueado la orden ejecutiva de Trump que suspendía el sistema de admisión de los refugiados, pero su decisión fue rechazada un mes después por uno de los circuitos de la Corte de Apelaciones. ¿Cómo ves tú estas decisiones, sobre todo en un ambiente en donde hay tanta batalla jurídica contra la administración? Sí, la decisión del juez actual es sumamente fuerte sobre el juez de circuito que había permitido precisamente o había habilitado esta acción de la administración Trump, al menos de forma temporal. Lo que muy probablemente veremos en las próximas semanas es que de igual forma el Departamento de Justicia quizá decida retar esta nueva decisión y llevarlo a la Corte Suprema de Justicia. Y yo creo que es sumamente importante que podamos, sí, criticar a muchos jueces de distrito que están tomando decisiones extremadamente partidistas y que en muchos casos tienden a ser rechazadas por la Corte Suprema de Justicia. Hoy ya, por ejemplo, tan solo hace unas horas vimos un caso que fue sobre retirar a las personas transgénero de las tropas militares de los Estados Unidos. Esa decisión había sido bloqueada por parte de un juez y la Corte Suprema de Justicia ya decidió nuevamente a favor de la administración Trump. Es algo que vamos a ver durante estos próximos 4 años, pero también es cómo funciona el sistema estadounidense. Creo que hay que criticar a muchos jueces y fiscales activistas que existen y que están haciendo un trabajo que no es de la mano de la Constitución, sino más sacado de la plataforma del Partido Demócrata, pero al mismo tiempo entender que es parte del proceso estadounidense. Ese sistema de refugiados existe desde una ley del Congreso del año 1980 y la verdad es que sí se ha abusado un poco en cuanto a las personas que se les permite el ingreso y de dónde vienen. Esto no hay que confundirlo, por ejemplo, con personas quizá de Cuba o Venezuela que han venido a Estados Unidos, tienen un ingreso legal y solicitan un asilo político. No, esto es un programa distinto y diferente que tiene críticas más que válidas. Vanessa, también quería tu interpretación justamente sobre ese punto que señala Franklin, sobre seleccionar a quienes realmente se les da refugio en Estados Unidos, porque había una preocupación fundamental incluso de los organismos de seguridad de muchos hombres en edad militar de países que son enemigos de Estados Unidos. ¿Cómo ves tú este punto? Efectivamente, tenemos una administración que está poniendo cuidado a las amenazas de seguridad, a las amenazas a la seguridad de este país que vienen de esa migración, que muchas por encima uno puede decir son sospechosas. Recordemos que cuando la frontera estaba llena de gente veíamos reporteros diciendo por qué hay un montón de hombres chinos en edad son jóvenes, cómo salieron de China, cómo llegaron hasta acá. Yo creo que todo ese tipo de cuestiones que se pregunta a un ciudadano normal, pues la administración se lo está tomando en serio y es importante, y también es importante, igual que la gente entienda que no existe el derecho a ser americano, que es un privilegio y que pues simplemente viene un cambio con esta administración y ya está. Puede que a algunos de pronto no les guste, pero pues es lo que va a pasar y hay que aceptarlo. Hay otro tema que también quiero profundizar junto a ustedes. Los fiscales generales de 19 estados, encabezados por Leticia James, demandaron a la administración Trump por los despidos y el desmantelamiento dentro de las agencias del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Vanessa, ¿cómo ves tú cómo pueden justamente seguir batallando con cada una de las decisiones del presidente? Pues esto apenas empieza. Yo creo que nosotros cada semana estamos viendo este tipo de demandas, apelaciones, todo esto, y esto ya lo sabíamos.
Afortunadamente, yo creo que tenemos un presidente que ha mostrado que no solo no se cansa, sino que él parece que disfrutara dar estas peleas y sabe que las tiene que dar y lo sabía desde antes, ¿no? Y bueno, a Leticia James, pues ya la conocemos, sabemos que desde que llegó a su puesto siempre dijo que quería ir tras el presidente Trump. Entonces, pues creo que más rápido se van a cansar los demócratas que la administración Trump de intentar sacar adelante lo que tienen que sacar. Pero por ahora tenemos, yo creo que vamos a ver, no sé, de pronto 1 año, 2 años en los que no van a parar este ritmo de peleas legales. Alfonso, ¿cómo ves tú el protagonismo nuevamente de esta fiscal que en definitiva es enemiga abierta del presidente Donald Trump? No me sorprende, obviamente, como bien dice Vanessa, esta es otra gestión adicional de la nueva resistencia. Ellos no tienen ahora mismo el ambiente político para llevar a la gente a la calle, entonces la resistencia es básicamente una en los tribunales. Sin embargo, esto se puede terminar pronto, porque hay un caso ante el Supremo donde la administración Trump le está pidiendo al Supremo que se manifieste sobre estos injunctions nacionales. El utilizar, que básicamente es la estrategia de los demócratas, utilizar jueces amigos en distritos para paralizar en un distrito, en una región limitada, una política de la administración en todos los Estados Unidos. Entonces se le ha pedido al Supremo y yo creo que el Supremo se va a expresar claramente de que ellos no pueden hacer eso. Y si el Supremo se expresara claramente, entonces yo creo que hay ambiente para pasar legislación. Y creo que hay un proyecto del congresista Issa que ya estaba, que creo que ya, no sé si pasó el comité de lo jurídico, que limitaría la jurisdicción o la autoridad de los tribunales de distrito para emitir este tipo de injunctions nacionales. Esto se va a acabar pronto. Ellos no van a poder continuar tratando de impedir, de maniatar al Ejecutivo de hacer su trabajo, ¿verdad? Hay maneras, y la manera es democráticamente en la legislatura, a través del debate, o si no, en las elecciones, en las urnas. Pero mientras tanto, tienen que ir a través de los tribunales, pero la única manera de conseguir resultados a nivel nacional es elevar esos casos o construirlos de manera jurídicamente, de manera que puedan tener una aplicación a nivel nacional. Franklin, quiero ir contigo hacia el objetivo general de todo este asunto, que es justamente acabar con el despilfarro y la corrupción. ¿Realmente es posible? ¿Cómo lograrlo? Porque incluso es algo que quieren todos los estadounidenses, pero si lo hace Elon Musk o lo hace Donald Trump, ya ellos se cierran, la mitad del país se cierra a eso. Mira, esto es sumamente importante. ¿Qué fue lo que hizo la administración Trump que tiene tan molesto a Leticia James? Bueno, en este caso en particular fue el despido de unos 10,000 empleados a tiempo completo, la fusión de unas 28 oficinas de administración a unas 15 y creo que el cierre de otras 10 oficinas. Ahora, esto forma parte del gobierno federal. Si uno abre la Constitución, como decía Alfonso hace unos minutos atrás, uno encuentra que en el artículo 2 refiere que los poderes del Poder Ejecutivo, las responsabilidades del Poder Ejecutivo recaen sobre el presidente. Él tiene autoridad sobre eso. Si el presidente no tiene la capacidad de decidir quién ha de trabajar en su administración, en su rama ejecutiva o no, qué oficina debe existir o no, pues estamos en gravísimos problemas realmente. Ronald Reagan decía muy famosamente que el Estado no va a reducir su tamaño voluntariamente. Eso no sucede. Pero lo peor que estamos viendo en este caso es que sí existe un gobierno con la voluntad de reducir cierta burocracia y de eliminar cierto despilfarro, pero está teniendo incluso las trabas de jueces activistas. Y Leticia James, que ella precisamente esté liderando esto, es justamente lo que le hace lo que más peso le da como fiscal. Recordemos que ella hizo una campaña diciendo que iba a perseguir a Donald Trump, que ella iba a encerrar a Donald Trump. Luego se inventó un caso de darle mayor valor a las propiedades de Donald Trump y que por eso se benefició de ciertos créditos. Cuando testificaron los bancos, ellos dijeron, nos gustó hacer negocio con Trump, nos pagó, no hubo ningún problema. Era un crimen sin ningún tipo de víctima que Leticia James se inventó y que de hecho terminó ganando ese caso. Así que este es el tipo de persona que estamos hablando, una persona que literalmente hizo campaña diciendo yo voy a ir en contra de Donald Trump y que lo logró.
y es ahora quien quiere impedir que Donald Trump, como presidente de los Estados Unidos, reduzca el tamaño y los despilfarros de la rama federal, que es la rama que recae en la autoridad precisamente del presidente. Gracias, Franklin, gracias, Alfonso, y gracias, Vanessa. Siempre es un placer escuchar sus comentarios. Hemos llegado al final de esta emisión y antes de despedirnos queremos invitarles a suscribirse a nuestro canal YouTube. También nos pueden encontrar en Rumble como @VozMedia. Será hasta la próxima.